Que el Señor bendiga, hermano. Vamos a dar comienzo en este santo servicio. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios sea bendiciéndolo en esta tarde, hermano, ¿no es cierto? Este privilegio que nos da Dios de poder estar bajo este techo santo, con el buen propósito, hermano, de poderle agradar a Dios, ¿cierto? Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en sus casitas, los que andan en sus trabajos. Dios sea con cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y Dios puede hacer con nosotros aquí también, ¿no es cierto? Conmigo, hermano, dándome palabra para poder hablar de la grandeza del Señor. Dios los ayude. Dios bendiga a nuestra pastora que lo hace compañía, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hermano, Dios sea con cada uno de los que están en sus casitas. Dios sea ayudándonos. Ahora le vamos a dar la primera oportunidad al coro. Que el Señor bendiga al coro, hermano. Es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para Jesús mi amor, y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Damos gracias por esta alabanza que Dios nos ha dado, hermano. Dios los bendiga, ¿no es cierto? Y hermosa la alabanza que los ha dado el Señor.
Gracias al Señor porque podemos estar aquí escuchando, hermano, la alabanza y con ese propósito de venir a escuchar palabras de vida eterna, hermano. ¿Cierto? Tanta falta lo hace para nuestras vidas en este tiempo, ¿cierto? Tanta falta que nos hace, hermano, de escuchar palabras de Dios. Cuántas almas decaídas ya, hermano, ¿no es cierto? Con esta pandemia que no los deja llegar a nuestra casa de oración. ¿Ah? Como dice la palabra, cuántas rodillas decaídas, hermano, que ya no se doblan. Dios nos da este privilegio de poder llegar a vuestra casa de oración. El Señor los bendiga. Voy a orar por la palabra que vamos a tener ahora porque por el predicador, nuestra pastora los va a predicar la palabra del Señor y vamos a orar por la palabra. A escuchar palabra de vida eterna, ¿no es cierto? Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Dios los ayude. Vamos a orar por la palabra, hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por encontrarme aquí, mi Cristo amado, bajo este techo santo. Orando, Dios, por vuestra pastora que va a tener el mensaje, Señor, que usted la use conforme a su voluntad, Dios de los cielos. Y nosotros podemos estar atentos, Cordero de Dios, escuchando su palabra, Maestro. Bendito Dios, bendígala, Dios de los cielos, úsela conforme sea su voluntad, mi Dios. Amado Padre, Dios, te lo pedimos y te lo rogamos, bajo tu bendición, gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos. Doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que Dios me da en esta tarde o en esta mañana, depende el horario que usted abra, su teléfono, su WhatsApp, su Facebook. El Señor sea bendiciéndole a cada uno de los que puedan escuchar este mensaje. Yo agradezco a Dios esta oportunidad que Dios me da de poder hablar de las grandezas de Él, porque ¿de quién más podemos hablar sino de nuestro Dios? Dios, por amor, por misericordia, nos ha guardado, nos ha protegido hasta este momento. Alabo y bendigo el nombre del Señor por su gran amor, porque Dios ha sido bueno, ha sido lleno de misericordia. Gracias a Dios porque el Señor ha protegido a los miembros de la iglesia. Y si usted no es miembro de la iglesia, yo sé que Dios también ha estado en su vida, en su familia. Dios les guarde y siga teniendo la misma fe, porque Dios es un Dios poderoso. Dice que por su fe nosotros somos salvos. Por su fe sanan nuestras dolencias. Tenemos que aferrarnos a nuestro Dios. Es tiempo de aferrarnos a Él. Así que el Señor les bendiga. Se me ha encomendado el mensaje del día de hoy y vamos a hablar del llamamiento de Dios. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué Dios nos ha llamado? El Señor sea ayudándonos. El llamamiento de Dios es por gracia y misericordia de nuestro Dios. El Señor les bendiga. Usted no ha aceptado al Señor porque usted quiere, porque es bonito caminar en el Evangelio, porque es bonito ser cristiano, sino porque Dios le ha llamado. Dice que Él nos eligió a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Dice que Él nos tenía escogido desde antes que llegáramos a este mundo. Entonces, qué precioso es ser un escogido de Dios. Si usted cree que no es un escogido, pregúntele al Señor y Dios le va a dar la respuesta. Porque dice que Él nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces nos cuesta entender. Caminamos nuestra vida sin rumbo, pero Dios nos tiene elegido. Y cuando somos elegidos de Dios, pasará, como se dice vulgarmente, mucha agua bajo el puente. Pero al fin, el Señor nos recoge. A veces ya en los últimos momentos de nuestra vida, pero el Señor, a sus escogidos, Él los rescata. A como dé lugar, que cuesta muchas veces, porque el Evangelio no es fácil, pero el Señor tiene propósitos para con cada uno. Dice la introducción del tema, el término bíblico, llamar significa una invitación a servir a Dios
con algún propósito específico. Dios en su gracia invita a los hombres a aceptar por fe la salvación. Dios le bendiga, por fe. La salvación es por fe. El Señor sea ayudándonos. Siempre nos preguntamos, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? La fe no es, la salvación no es porque por lo que te sirvas, no es como te vistas, no es como camine, sino es por fe. Tu fe te hará salvo, como a la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. El Señor la sanó porque por fe ella tocó el manto y por fe Cristo la hizo salva. Por fe, todo lo que nosotros hagamos y nos aferramos a Dios es por fe, porque eso, Él nos prometió la salvación por fe. Dice, el llamamiento, Él nos llamó a un servicio, nos llamó con el llamado de Él es a servirle con un propósito específico. Es el de servir a Dios y dice, y de salvarnos. El llamamiento de Dios nos llamó, a todos nos ha llamado Dios. Y este llamamiento está vinculado a la gracia. Dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto lo decía el apóstol Pablo. Él tenía esa seguridad, esa certeza, que Dios lo había separado desde el vientre de su madre y lo había apartado para su servicio por gracia. El llamamiento de Dios está vinculado a la gracia de Dios. Dios por gracia y por misericordia nos aparta para Él, nos salva, nos da la salvación. Isaías 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El Señor les ayude. A lo mejor usted todavía no ha aceptado al Señor y es uno de estos escogidos. Y si es así, llegará el tiempo cuando el Señor le llame a su servicio, porque Él nos llama para que le sirvamos a Él. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínese, desde antes el Señor ya nos había llamado según el propósito de Él. El Señor sea ayudándonos. Quizás nosotros teníamos otros planes, teníamos otros propósitos para nuestra vida, pero Dios tenía un llamamiento a su servicio. Y si Él nos llamó por gracia y misericordia, debemos de servirle, porque también tenemos que cumplir deberes. Dice que cuando ya aceptamos al Señor, ya nosotros no nos gobernamos nosotros, nos gobierna nuestro Dios. Y nosotros tenemos que entregarnos a su gobierno, que Él maneje nuestras vidas, que Él disponga de nuestra vida, y nosotros solamente tenemos que cumplir con los deberes como hijos de Dios, porque también tenemos deberes ante nuestro Dios. Dice la segunda parte, el llamamiento de Dios está vinculado en la paz. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo, a través de los colosenses nos dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Cuando somos llamados hijos de Dios, Dios coloca una paz en nuestras vidas. Y esa paz tiene que siempre gobernar nuestra vida. Que el Señor sea ayudando. Dice, no conforme a nuestras obras. ¿Cuántas veces nosotros quizás nos hinchamos? Yo lo hago mejor. O yo lo podría hacer mejor. O si no estoy yo, no funciona. Cuidado.
La salvación no es por lo que usted haga. Es cómo usted se deja gobernar por nuestro Dios. No es por las obras que usted pueda hacer, sino por la fe genuina en nuestro Dios. Como decía mi esposo, esa fe con apellido, ¿cierto? El Señor sea bendiciéndonos. El llamamiento de Dios tiene por objeto ayudarnos a madurar hasta conseguir lo que debemos ser para nuestro Dios, semejantes a Él, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. El Señor sea ayudándonos. Cuando somos llamados de nuestro Dios, tenemos que asemejarnos a Dios. La tercera parte dice: el llamamiento de Dios está vinculado en el compañerismo. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Qué importante es, si fuimos llamados, seamos uno, mantengamos la comunión. Por cierto, en este tiempo nos cuesta reunirnos. En este tiempo es difícil estarnos visitando. Es difícil tener esa coinonía, esa armonía entre hermanos. A través de estos medios solamente nos estamos comunicando. Pero qué importante orar el uno por el otro. Estar preocupado por su vecino, preocupado por su semejante, preocupado porque dice que nosotros tenemos que sentir el dolor ajeno, estar preocupado, ponernos en los zapatos de otro. El Señor sea bendiciéndonos. Dios nos ayude cada día. Tenemos que acercarnos cada día más a nuestro Dios, mantener la comunión con nuestro Dios. Dice: la persona que oye el llamamiento de Dios y responde está en camino de una nueva relación con Cristo y con su prójimo. Está en camino de una nueva comunión. El Señor nos bendiga. Qué importante es aceptar el llamado de Dios. Si todavía usted no ha aceptado el llamado de Dios y está viendo este programa, si todavía no se ha decidido a acercarse a Dios, está con dudas, lo haré, no lo haré, cuando se abran las iglesias, asistiré a una iglesia, Dios me ha librado, Dios me ha ayudado, Dios me ha sacado quizás de una aflicción grande, y iré a agradecerle a Dios. El Señor sea ayudándonos. Dios nos dice que debemos ser agradecidos con Dios, ¿cierto? Pero si todavía tiene esa duda, acérquese a Dios, búsquele. Todavía es tiempo. Quizás esta pandemia la ha permitido Dios, porque todo lo que sucede Dios lo permite, porque Dios es un Dios de poder infinitamente, y poder tiene Dios para cortar de raíz esta pandemia. Pero a lo mejor por el endurecimiento de los corazones, por la rebeldía y por tanta cosa adversa a la palabra de Dios que se está viendo en el mundo, Dios está cada día mandando más y más pandemia. Ayúdenos nuestro Dios, porque si nosotros nos aferramos a Él, nada nos pasará. Dice la palabra de Dios que a sus hijos ni un cabello de su cabeza perecerá. Y en eso tenemos que estar aferrados, aferrarnos a nuestro Dios. Que Dios va a ser nuestro protector. Él va a poner una cobertura en nuestras vidas. Dice Filipenses, capítulo 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo le pedía a Timoteo que también ayudara a los que habían estado con él. Este es compañerismo, este es apoyo. ¿Cómo quiere Dios que los que hemos sido llamados nos apoyemos unos a otros, no estemos preocupados, ¿cierto? El Señor sea bendiciéndonos. El llamamiento, dice la cuarta parte, el llamamiento está conectado con el deber. El Señor sea ayudándonos. Como decía delante, Dios nos ha llamado y nos ha llamado con un propósito de servirle, de agradarle, de hablar de su grandeza. Pero también tenemos deberes ante Dios.
Esos deberes tenemos que cumplirlos. Dice el Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, a través de los Efesios, nos recuerda que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación que nosotros hemos sido llamados. Dios nos llamó a su servicio. Dice que Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha hecho un pueblo santo, libre de maldad, libre de malas palabras, libre de malas intenciones. El Señor sea ayudándonos. Dios nos ha hecho diferentes en la forma de ser, diferentes en la forma de hablar, de expresarnos, diferentes, y tenemos que ser y caminar en forma digna de un hijo de Dios. Andar como es digno de nuestro llamamiento. Dios nos ha llamado, nos ha escogido para ser sus hijos, y por lo tanto tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como hijos dignos del llamado de nuestro Dios. Ese es uno de los deberes más importantes que Dios nos tiene, porque dice que nosotros somos luz, la luz para el mundo. Y si esta luz no alumbra, ¿cómo el mundo va a saber? Si nosotros no hablamos de sus grandezas, ¿cómo el mundo va a saber que hay un Dios? ¿Cómo el mundo va a saber que este Dios maravilloso nos protege, nos guarda y nos libra? ¿Cómo el mundo va a saber que hay un Dios que sana? El Señor sea ayudándonos. Tenemos que andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Andar como hijos dignos de nuestro Dios. El Señor sea ayudándonos. En Colosenses 3, capítulo 12 y 13 tenemos la conclusión y vamos a leer este párrafo de la Biblia. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué importante. Tenemos que siempre vosotros ser agradecidos y dar gracias a Dios, porque por gracia y misericordia Dios nos ofrece esta salvación tan grande mediante la santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Dice que nosotros tenemos que estar firmes y retener la doctrina por la cual hemos aprendido. Es la doctrina que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. El Señor le bendiga. Permita el Señor que si todavía no ha aceptado el llamado de nuestro Dios y usted es escogido desde el vientre de su madre, no espere el último tiempo. Es tiempo que acepte al Señor. Es tiempo que escuche el llamado de Dios. No espere el último momento, cuando esté en grande aflicción o en una prueba demasiado grande, porque Dios nos ama tanto que no quiere que usted pase por diferentes pruebas. Dios quiere rescatarle ya. Dios quiere que ya usted pueda reconocer que Dios le ha estado llamando, que Dios le tenía escogido desde el vientre de su madre. Es por eso que en esta tarde yo le hago la invitación en esta hora, para que usted que está viendo estas grabaciones pueda aceptar al Señor, pueda acercarse a Él. Si es un escogido de Dios y Dios le está llamando, acéptele. No deje pasar el tiempo, no diga mañana, tal vez otro día, no cuando pase la pandemia. Dios está ahora a su lado. Dios, donde quiera que usted esté, Dios está ahí. Acéptele, porque Él golpea. Dice que
golpea nuestros corazones, pero Él no es imprudente. Espera que nosotros le abramos, que nosotros le aceptemos. Usted no, como si usted fuera a una casa y golpeara la puerta. Si no se la abren, llega y la empuja. No, Dios es muy decente, muy prudente. Espera que usted le abre. Entonces le invito, le hago la invitación. Si usted sabe y reconoce que Dios le ha escogido, que usted es uno de los llamados, acepte al Señor. No deje pasar el tiempo, porque puede ser lamentable. Dios le bendiga. Yo no le estoy asustando, simplemente le estoy diciendo que Dios le ama. Dios le ama y por eso quiere que usted sea primero usted en aceptarle. Él no quiere presionar, sino que quiere que usted le acepte. El Señor le bendiga y el Señor de paz le bendiga y le guarde, le prospere y le pueda hacer reconocer que la paz del Señor sea en cada corazón. Este ha sido el mensaje en este día. Que Dios sea con cada uno del que pueda ver esta predicación. Dios bendiga y entrego este lugar en el nombre de mi Señor. Amén. Amén. Hermoso el mensaje que los tenía el Señor, pues, hermano. Que Dios bendiga a nuestra pastora, ¿cierto? Cada día le dé de su gracia a nuestro Señor y a nosotros también, hermano, que podamos aprender de la palabra del Señor. Dios los ayude. Dios los bendiga, hermano. Ha estado todo hermoso el servicio y que no sea la primera vez, pues, hermano, ¿no es cierto? Vengan muchas veces más para poder trabajar al Señor, ¿no es cierto? Ser agradecido de Dios, ya que Dios los ha ayudado, los ha guardado. Muy en especial me ha guardado, me ha cuidado a mí y a mi familia, hermano. Dios ha sido muy bueno. Por eso soy un agradecido del Señor también. Y este privilegio grande que me da de estar escuchando palabra de Dios. El Señor los bendiga. Ahora vamos a despedir este santo servicio, ¿no es cierto? Los vamos a ir a nuestros hogares contentos, ¿no es cierto? Con la palabra, ¿cierto? A nuestros hogares y Dios irá con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y Dios bendiga a nuestro hermano Pablo también, que él se da el tiempo, hermano, de hacer este trabajo aquí con nosotros. Dios bendiga a este joven en grande manera, hermano. Dios lo ayude, ¿no es cierto? En su trabajo, en su estudio, en todo lo que haga él, Dios vaya adelante de este joven. Ahora vamos a despedir este santo servicio, hermano, en el nombre del Señor. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este mensaje, mi Cristo, que usted los tenía en esta noche, mi Dios. Te damos gracias, Dios, por todo. Queremos irnos para nuestros hogares, Señor, pero usted se irá con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Se irá con cada uno de nosotros y lo irá dejando en puerta, Señor. Dios mío de los cielos, te lo pedimos, te lo rogamos, bajo tu bendición, gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga.